ahora para continuar, seguiríamos con el doctor Daniel Rosales, que es conocido en, es ahí con nosotros. Entonces, adelante, Daniel, por favor. Buenas tardes. Hola, Daniel, buenas Hola, tardes. hola, ¿sí se escucha? Sí, aquí te estamos escuchando fuerte y claro. Ok, entonces, bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Lo que yo les voy a compartir es básicamente la evidencia que existe al momento sobre lo que es el tratamiento de pacientes con COVID-19, con lo que es plasma de pacientes convalecientes. Entonces, como una de las preguntas surge, ¿cuál es la evidencia de este tratamiento o cuál es el beneficio de utilizar plasma convaleciente en pacientes infectados con COVID-19? Sabemos que el uso de plasma convaleciente se ha descrito desde hace 100 años y el objetivo de este uso de plasma convaleciente es la neutralización viral por medio de anticuerpos neutralizantes que contienen el suero. Y se ha visto en enfermedades como rabia, hepatitis B, poliomielitis, sarampión, influenza, ébola y otros temas, previo a que fuese descubierta la vacuna en este tipo de enfermedad. Entonces, pues ahí se va teniendo la evidencia de cuál es su uso. Esto, pues, debido a la pandemia que estamos atravesando actualmente de lo de COVID-19, pues vemos que se ha hecho un como boom en redes sociales sobre que esto podría ser pues como el mejor tratamiento. Y vemos aquí en esta diapositiva que les presento que el New York Times el 26 de marzo del 2020 publicó el artículo en donde ellos decían que el plasma de sobrevivientes a COVID-19 podía ayudar a pacientes que estuvieran atravesando por la enfermedad. Sin embargo, pues en Nueva York esto se consideraba como un tratamiento experimental y vemos en la foto pues que en China fue donde se empezó a utilizar este tratamiento. Vemos en la foto un paciente que se encuentra en la máquina de plasmaféresis con el objetivo pues de donar su plasma luego de haberse recuperado de la infección de COVID-19. En este mismo artículo del New York Times, el doctor David Rich fue entrevistado. Él es el jefe de operaciones del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Y bueno, él en su experiencia lo que dijo que no es exactamente un tiro en la oscuridad, pues como vimos se ha utilizado en otras enfermedades, pero tampoco se puede tomar como probado y verdadero, pues también los estudios son de cortes muy pequeños. Entonces, en esta gráfica o este dibujo, lo que les quiero mostrar es una forma de paciente. Entonces, tenemos a un paciente con diagnóstico de COVID-19. En los estudios lo que se ha visto es que aproximadamente del día 10 al día 14 tenemos al paciente recuperado de la infección de COVID-19. Se ha visto por esto mismo de estudios en China con esta pandemia, que bueno, son los días en donde se encuentran mayores niveles de anticuerpos neutralizantes. Entonces, por eso se toma esos días posteriores a la infección de un paciente que se encuentra ya asintomático entre el 10 y el 14 día. Entonces, a este paciente pues se le hace una extracción de sangre con el objetivo de obtener su plasma. Este plasma pues es evaluado para ver si contiene la adecuada cantidad de anticuerpos neutralizantes y posterior a esto, si tiene un adecuado nivel de anticuerpos neutralizantes que posteriormente se lo va a demostrar,
¿Cuál es este nivel? Se le hace la extracción por medio de plasmaféresis de plasma con el objetivo de utilizar este plasma convaleciente como ya sea como profilaxis en pacientes expuestos o lo que se ha utilizado más comúnmente como terapéutico en pacientes que se encuentran gravemente enfermos. ¿De dónde viene todo esto? Pues de lo más reciente fue la pandemia del 2009 de H1N1. En este estudio, que fue el que reclutó más pacientes con la utilización de este procedimiento, era el objetivo evaluar la mortalidad de los pacientes a los que se les administraba plasma convaleciente de H1N1. En la gráfica podemos ver del lado izquierdo lo que representa la carga viral del paciente y del lado derecho lo que es los niveles de interleucina 6. Entonces, lo que hicieron fue comparar contra pacientes que no se les administró plasma convaleciente, cómo estos se comportaban, y lo que podemos ver en las líneas continuas con triángulos y círculos es que sí hubo diferencia en disminución a la carga viral a estos pacientes que se les transfundía lo que era el plasma de pacientes convalecientes. El objetivo de este estudio era evaluar la mortalidad y por tanto que sí se obtuvo diferencia en la mortalidad y vemos que 20% de los pacientes que se les administró esta terapia fallecieron versus 54% de los pacientes a los que no se les administró esta terapia de plasma convaleciente, lo que fue estadísticamente significativo y con una disminución del riesgo de morir del 80% y con un intervalo de confianza también significativo que no atrae la unidad. Y por tanto también de otras interleucinas como la interleucina 6, 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, también había diferencia significativa en la disminución en cuanto a los pacientes que no se les administraba el plasma convaleciente. Entonces, de aquí va surgiendo la teoría de usarlo en esta enfermedad de COVID-19. Y bueno, ya trataron de hacer un metaanálisis, puesto que hay ya varios estudios. En este metaanálisis incluyeron 32 estudios de pacientes con infecciones respiratorias debido a virus. Uno nada más incluía a pacientes con coronavirus, que no es respecto a esta pandemia. Y lo que trataron de ver era, pues, ya en un metaanálisis si realmente era eficaz el uso del plasma convaleciente. Y lo que podemos, la gráfica de Flores Plot, 5 estudios que incluían más de 5 pacientes. Y vemos que tiene un efecto protector ya en el análisis post de una disminución del riesgo de mortalidad del 75% en la utilización de plasma convaleciente. Entonces, ya uniendo todos los estudios, vemos que sí es útil y eficaz la utilización de plasma ya lo que nos corresponde a esta epidemia, lo del COVID-19, a principios de marzo se publicaron ya 2 artículos de los resultados de los pacientes en hospitales de China. Y vemos que se publicó, llama del tratamiento de 5 pacientes críticamente enfermos con COVID-19 a los que se les administró plasma convaleciente. Y voy a empezar mencionando cuáles eran las características de estos donadores. Entonces, fueron 5 donadores que se les obtuvo plasma convaleciente, que tenían las edades comprendidas entre 18 y 60 años. Los donadores se habían recuperado de la infección por SARS-CoV-2, se encontraban asintomáticos durante al menos 10 días. Esto es importante.
la medición de anticuerpos por ELISA por SARS-CoV-2 en suero era superior a 1 a 1000. Eso fue lo que ellos tomaron. Esto es lo importante mencionar porque realmente no se sabe con certeza, porque como los estudios han sido pequeños, cuál es la cantidad de anticuerpos que tiene que tener el paciente que es adecuado para la acción de este plasma convalescente, pero aquí en este caso tomaron 1 a 1000. Un título de anticuerpos neutralizantes superior a 40. También esto no se sabe exactamente es el nivel en estas pequeñas series, y lo que ellos han tomado es como 40. Y posteriormente les voy a explicar cómo es el proceso de esto de los anticuerpos neutralizantes, y para que veamos que aunque en teoría pareciera fácil la obtención de la plasmaféresis y la medición de los anticuerpos, en realidad se requieren laboratorios con nivel 3, se refiere, para poder hacer estos procesos de la medición de anticuerpos neutralizantes, para que sepamos que sí realmente el suero va a ser útil en los pacientes y no, bueno, lo hagamos de una forma empírica, sino que sepamos que realmente estamos infundiendo lo que debe de ser de anticuerpos neutralizantes con el objetivo de no provocarle más daño al paciente, de infundir algún otro tipo de citocinas y sí realmente infundir lo que es pues la adecuada cantidad de anticuerpos neutralizantes. Regresando al estudio, pues después de la donación se obtenían de 400 ml de plasma convaleciente por plasmaféresis y el plasma se transfundió mediante a los receptores el mismo día que se obtuvo. Entonces, esta gráfica, los que les quiero demostrar, pues de una forma sencilla, aunque les he explicado que esto pues son laboratorios bastante sofisticados que deben realizar esto, es la medición de anticuerpos neutralizantes. ¿Y cómo se realiza? Bueno, de la obtención, como les había mencionado, de estos pacientes, se obtiene una muestra de sangre, prácticamente para analizar lo que es el suero. Se coloca en placas de cultivo o en pozos de cultivo, y posteriormente a en el caso de estos 5 pacientes se agregaron pseudotipos de virus de cepa de COVID beta, que bueno, este es el nombre que se denomina a esa cepa que se utilizó en ese hospital. Básicamente, esta cepa se obtuvo de pacientes que fueron tratados en ese hospital en China. Bueno, el virus es colocado en el suero, también luego de diluciones y luego de cultivos a ciertas temperaturas, se agregan lo que son células de Vero. ¿Y qué son las células de Vero? Son células genéticamente modificadas que tienen la característica de que cuando son infectadas, pues tienen un cierto tipo de inmunofluorescencia y por tanto son de producir luz dependiendo de qué tan infectadas se vean las células por la cepa del virus. Y por tanto, esto se traduce a que si el suero tiene una adecuada cantidad de anticuerpos neutralizantes, y de procesos de incubación, ya nos puede decir cuánto es la cantidad de anticuerpos neutralizantes. En este estudio de estos 5 pacientes, el umbral se refiere a un umbral de anticuerpos neutralizantes por encima de 40. Bueno, continuando con el estudio, entonces los pacientes que iban tratados con este plasma convaleciente fueron 5 pacientes con COVID-19 diagnosticados pues por PCR, que tenían una neumonía grave y rápida progresión de la enfermedad y carga viral continuamente alta a pesar del tratamiento antiviral, que tenían un índice de Kirby menor de 300 y que estaban actualmente o habían sido apoyados con ventilación mecánica.
Y luego, posteriormente, cada paciente recibió transfusiones consecutivas de 200 a 250 ml de plasma convaleciente compatible con ABO, bueno, dependiendo ya del grupo de plasma, y no pasaba con más de 400 ml que se le infundía a un mismo paciente. Eso se realizaba el mismo día que se obtenía el plasma y los pacientes continuaban recibiendo su terapia antiviral hasta que la carga viral de SARS-CoV-2 se volvía negativa. Esta es la tabla de las características de los 5 pacientes. Es importante resaltar que los 5 pacientes se encontraban con síndrome de estrés respiratorio del adulto. Los 5 pacientes se denominaban como críticamente enfermos y los 5 pacientes estaban con tratamientos con metilprednisolona y con lopinavir, ritonavir como tratamiento antiviral. Entre los resultados ya nos muestran estas gráficas en donde cada línea de colores representa a un paciente. Y bueno, la primera gráfica del lado izquierdo muestra es umbrales de ciclo de PCR, que lo que se refiere es que cuando se encuentra mayor a 40, quiere decir que hay casi hay una cantidad negativa de virus en la sangre del paciente. Y podemos observar que dentro de los resultados de esto, los pacientes a los 12 días post-transfusión, los 5 pacientes se encontraban con un umbral por arriba de 40. En cuanto a los parámetros clínicos que midieron, el índice de SOFA, conocido, que es utilizado por los intensivistas, pues vemos que también en los 5 pacientes mejoró, disminuyó, y en la mayoría pues llegó a ser bastante bajo. Que el índice de oxigenación, el índice de Kirby, también en los 5 pacientes mejoró al 12 día de la transfusión. Y vemos también cómo la temperatura corporal se fue normalizando. Bueno, aquí sí, en la mayoría de los pacientes, luego de la infusión del plasma convaleciente. Y bueno, entonces, como conclusión al final de estos 5 pacientes, 4 resolvieron el síndrome de estrés respiratorio del adulto a los 12 días después de la transfusión. 3 pacientes fueron destetados de la ventilación mecánica dentro de las 2 semanas de tratamiento. Y de estos 5 pacientes, 3 habían sido dados de alta al hospital en tiempos de estadía de 53, 51 y 55 días. Y 2 se encontraban en condición estable a los 37 días después de la transfusión. Entonces, como conclusión, podemos ver que sí fue bastante efectivo la utilización de plasma convaleciente en estos pacientes. Casi en el mismo tiempo de publicación de este artículo de JAMA, también se publicó este otro artículo de la eficacia de la terapia de plasma convaleciente en este mismo grupo de pacientes con COVID-19, pero aquí pues eran 10 pacientes los que fueron tratados. Básicamente era lo mismo, eran 10 pacientes con COVID-19 diagnosticados por PCR con enfermedad severa. Las mismas características de la administración del plasma, solo cabe destacar que aquí el punto de anticuerpos ELISA para SARS-CoV-2 tenía que ser superior al 240, no 1 a 1000 como en el estudio anterior. El objetivo primario del estudio fue evaluar la eficacia de este tratamiento y el objetivo secundario fue evaluar la mejoría de parámetros de laboratorio. Bueno, esta es la tabla de las características de los pacientes. Lo que cabe destacar aquí es que los 10 pacientes estaban clasificados como enfermedad severa o una infección severa por COVID-19. Cabe destacar también que 4 pacientes tenían comorbilidades, 3 de ellos hipertensión, 1 comorbilidad cardiovascular y cerebrovascular. Eso es como lo característico de estos 10 pacientes. En cuanto ya mencionaba resultados, como ellos lo que querían ver era la seguridad, pues no reportaron ningún
evento adverso a la administración de este plasma convaleciente. Y dentro de los otros resultados podemos ver que la mayoría de los pacientes a los que se les administró, posterior a la administración, todos tenían títulos de anticuerpos neutralizantes mayores a 1 a 640 medidos por ELISA comparados al inicio. Y lo más importante que podemos ver es que la carga viral se negativizó en todos los pacientes al día 14, posterior a la administración del plasma convaleciente. Aquí también en el artículo nos muestran cómo hay mejoría en el paciente 9 y paciente número 10. Vemos en el panel izquierdo, en el A, cómo las lesiones pulmonares que el paciente tiene y, bueno, ese vidrio despulido que se menciona, mejoró al 6º día de la administración del plasma convaleciente. Podemos ver casi la desaparición en el paciente número 9. Y en el paciente número 10, pues que se ve que tiene una mayor afectación pulmonar, pues también al 6º día se ve algún tipo de resolución de la enfermedad pulmonar. Entonces, como el objetivo era evaluar la seguridad, vimos que no existen efectos adversos relacionados a la transfusión en este grupo de pacientes. Varios parámetros tendieron a mejorar en estos pacientes, que fue básicamente una mejoría en el recuento de linfocitos, la mejoría de proteína C reactiva, que básicamente eran como parámetros secundarios que evaluó el estudio. Y vemos que también que los exámenes radiológicos mostraron diversos grados de absorción de las lesiones pulmonares a los 7 días post-transfusión. Y bueno, entonces vemos que es bastante efectivo. Vemos que, sin embargo, es una terapia que requiere de procesos bastante específicos, procesos bastante relacionados a biotecnología, en donde, bueno, no cualquier laboratorio, no cualquier banco de sangre tiene la capacidad de poder realizar la medición de anticuerpos neutralizantes con el objetivo, como les había explicado anteriormente, de que no vayamos a provocar más daño que beneficio al paciente, pues tenemos que estar seguros que ese plasma tiene la adecuada cantidad de anticuerpos neutralizantes y no transfundirlo solo de una forma empírica. Platicando pues con nuestro banco de sangre en el Seguro Social, pues sabemos que la extracción del plasma pues no tendría ningún inconveniente, pues es una máquina de plasmaféresis que en la mayoría de bancos de sangre se encuentra. Sin embargo, como les menciono, todo este proceso de la obtención de los anticuerpos neutralizantes es lo que sería un poquito complicado de tener. Y al final, pues nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son los riesgos de la utilización de este plasma convaleciente? Pues vemos que, por ejemplo, en la infección de COVID-19, son poquitos los estudios que se han reportado al momento y se han dicho como seguros. Sin embargo, pues las cortes son muy pequeñas. Pero en general, los riesgos potenciales que podríamos tener son los riesgos que tenemos con cualquier tipo de transfusión de componentes sanguíneos, que en general pues, es lo que es las infecciones inadvertidas con otros patógenos que no puedan ser detectados por medio de las pruebas normales de banco de sangre. Bueno, incluso sabemos que existe un riesgo de los otros virus, a pesar de que las técnicas ya están más depuradas, como VIH, hepatitis. Pero bueno, son los riesgos de las transfusiones. También existe lo que es la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, denominada como TICO. Bueno, que esto básicamente se ha tratado de evitar, como vimos en los pacientes, no se puede transfundir más de 400 ml. Bueno, porque sabemos que el paciente que está críticamente enfermo y que va a estar ventilado, pues tiende a tener esta retención hídrica que podría complicarlo a nivel pulmonar. También
Como una complicación de componente sanguíneo tenemos lo que es el Rayleigh, que es la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión. Que esto pues puede agravar en pacientes que ya tienen un daño pulmonar, que es básicamente esto lo que es la gravedad de la enfermedad. Y bueno, las preocupaciones adicionales incluyen el empeoramiento del daño tisoliar mediado por el sistema inmunitario. Como les explicaba, pues básicamente es importante recalcar esto de la medición de los neutralizantes, porque si no, puede ser que en lugar de ello, junto con plasma, transfundamos algún otro tipo de citocina que pueda agravar el cuadro y en lugar de ayudarnos, pues sea peor. Dado todo esto y dado que en estos pacientes con COVID-19 graves no hay un tratamiento estándar al momento, pues la FDA ha aprobado aceleradamente protocolos y el uso de este tipo de terapia para los pacientes clínicamente enfermos. Entonces, bueno, en Estados Unidos, la pregunta es qué mecanismos existen para que los proveedores accedan a los ensayos clínicos de terapia convaleciente con plasma de COVID-19 u otros mecanismos para administrar este tratamiento en el paciente. Y entonces la FDA el 23 de marzo de este año aprobó la utilización de este tratamiento. Aunque sabemos que es experimental, pues es lo único que en esta poca evidencia ha podido ayudarlos. Y entonces en Estados Unidos un médico puede decidir solicitar el uso del producto en investigación a través de lo que se denomina nuevo medicamento de investigación de emergencia para uso en un paciente con las condiciones de que el médico considera que el producto puede ser necesario con urgencia, no hay una terapia alternativa satisfactoria disponible y el riesgo probable de medicamento en investigación, en este caso el plasma convaleciente, no es mayor al riesgo probable de la enfermedad o condición. Por eso es que en los estudios pues, se ha utilizado en pacientes críticamente enfermos con índices de oxigenación bajos y bueno, que se denominan con enfermedad pulmonar severa o el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿verdad? Porque básicamente en estos pacientes son los que tienen ya un peor pronóstico y que podemos utilizar este tipo de experimentales y podemos decir, bueno, que el riesgo del tratamiento es menor al riesgo que en general se está produciendo en este momento la enfermedad. Con base a esto, la Asociación de Bancos de Sangre Americana ya tiene los lineamientos de cómo deben de donar y cómo se obtiene esta recolección de plasma. Como les repito, pues son en laboratorios tipo nivel 3 y también lo que es la Cruz Roja, pues también ya tiene los mecanismos y los lineamientos de cómo obtener la donación de pacientes convalecientes y a dónde se deben de mandar las pruebas para la medición de los anticuerpos y para la detección también de PCR de estos pacientes que se encuentran totalmente negativos del virus. Y bueno, en esta ya última diapositiva que les demuestro es los protocolos que se encuentran actualmente corriendo con mayor evidencia el uso del plasma convaleciente y vemos que tenemos aquí en la tabla 5 protocolos, que está el de la Clínica Mayo, el del Colegio Médico de Wisconsin, el protocolo italiano y el protocolo del Hospital Johns Hopkins, en donde vemos pues que ya tienen un número gubernamental de protocolo y la mayoría de los pacientes son pacientes recuperados luego de 2 semanas, asintomáticos, o sea, no hay mayor diferencia de los pacientes que van a donar. Y bueno, son estudios de etiqueta abierta, algunos con placebo controlado, o sea, para pacientes control. Y estos son los protocolos que actualmente se encuentran en el reclutamiento. Todo, como les digo, es con el objetivo de tener una mayor evidencia para el uso de esta terapia.
Ya como por último, pues como mis conclusiones les puedo decir que es un procedimiento experimental, que la evidencia es débil por ser estudios de pocos pacientes. Sin embargo, en estos estudios, aunque son de pocos pacientes, pues los resultados han sido alentadores. Es importante recalcar que se necesita un equipo multidisciplinario, un banco de sangre con la capacidad de realizar la medición de anticuerpos neutralizantes en este tipo de infecciones y bueno, también los anticuerpos y las diferentes diluciones por el método. Entonces esto era los que les tenía preparado, no sé si alguien tenga alguna duda. Doctor Francisco Godínez le saluda. Hola, doctor. Primero lo felicito, Daniel, excelente revisión, digna de ser replicada en cualquier lugar, sobre todo porque la información al momento no es tan grande, pues es un poco complicado conseguir la información que usted recolectó porque son pocos los estudios que hay, ya vieron la cantidad de pacientes. E insisto nuevamente en lo que le platicaba el doctor Calvo, no es tan sencillo montar este método. En el banco de sangre que platicábamos hoy en la mañana, en el nuestro, tendremos la técnica para la recolección, pero no para la cuantificación de todo lo que se requiere, que es motivo de toda una logística, ¿verdad? Habría que investigar en salud pública hasta dónde están ahondando en todo esto, pero se ve como un tratamiento promisorio que trae resultados positivos como los que usted mostró, pero hay que hacer la técnica completa, ¿verdad? Si no, nos vamos a ver muy empíricos en su manejo y felicidades, mi querido. Gracias, Daniel. ¿Y cuál sería como, bueno, ya nos quedó claro que no es algo que vaya a ser la panacea para nosotros, pero ¿cuáles pensamos que serían las principales limitantes? No se ve nada, Hugo, no se ve nada. ¿Cuáles pensarías que son las máximas limitantes aquí con nosotros para lograrlo, Daniel? Ya nos quedó claro que no es fácil y que cuando uno quiere lograr un título sensacionalista en las publicaciones de prensa, pues antes era que se descubrió la cura del cáncer y ahora se descubrió la cura del coronavirus. Pero, ¿qué técnica o qué tecnología haría falta implementar? Pues, doctor, básicamente lo que yo veo aquí es